Entonces vamos a dar inicio a la lección número 18. Como de costumbre, vamos a leer cada quien un párrafo cada quien y vamos a tratar de desarrollarlo conforme vayamos avanzando. Amén. La página tiene revés y derecho y vamos a llegar hasta... Aleluya. Amén. Está interesante, la justicia de Dios es el título. Así de que vamos a dar inicio. Me gustaría leer el primer párrafo. Amén. Capítulo 18, la justicia de Dios. La justicia es una palabra que escuchamos decir todos los días. La usamos en nuestras relaciones personales, en el trato social, con respecto a la legislación y en ocasiones de los veredictos de un tribunal. Pero aunque se trata de una palabra tan frecuentemente utilizada, ha confundido a los filósofos que buscan definirla con exactitud. Amén. O sea que nos está diciendo que usamos la palabra justicia en contextos muy variados. Lo justo o lo injusto tenemos hoy en día. Sin embargo, definir lo que realmente la justicia implica actuar justamente. O sea que ha sido una tarea desafiante para pensadores a lo largo de la historia. Eso es lo que nos está tratando de decir. O sea que el significado funcional y técnico en el día a día solemos decir que ¿qué es justo? ¿Qué es lo que es justo? Cuando algo nos parece equitativo o merece un resultado específico, ¿verdad? Los filósofos, en cambio, buscan un marco más riguroso que justificar o retribuir exactamente lo que alguien merece. Que entra en juego los méritos, las circunstancias, derechos y deberes. Un ejemplo práctico es un concurso de talento. Entregarle el premio a la persona más talentosa puede parecer justo, pero ¿qué es justo? Ocurre que lo justo depende no solo del premio, sino que de todos los que tienen por igualdad la oportunidad. La honestidad y de los jueces cuenta mucho, ser honesto. Eso es lo que podemos ver en el primer párrafo. El segundo párrafo, hermano. Dice, muchas veces relacionamos y equiparamos la justicia con lo que se ha ganado o se merece. Hablamos de personas que reciben su justa retribución en términos de recompensas o castigos. Pero las recompensas no siempre son otorgadas en base al mérito. Supongamos que realizamos un concurso de belleza y declaramos que se otorgará un premio a la persona considerada la más bella. Si la belleza recibe el premio, no será porque hay algo meritorio en ser bella. En realidad, se hará justicia cuando se le otorgue el premio al participante más bello si los jueces votan por alguien a quien no consideran la persona más bella, ya sea por razones políticas o porque fueron sobornados. Entonces el resultado del concurso será eso. Amén. O sea que la justicia como recompensa o castigo merecedor, ¿verdad? Tienden a asociarse con recibir lo que uno merece, como un castigo por las malas acciones o recompensas por las buenas acciones. A menudo se aplica esta forma imperfecta. Alguien puede ser premiado sin haber trabajado duro, o puede ser castigado con más severidad de lo que él se merece. Eso es lo que estamos viendo aquí. Lo que acaba de leer el hermano, el concurso de belleza, ilustra el premio que debería ir a la más bella, no por mérito, o sea que no porque eso sea lo acordado. Si el fallo se ve corrompido, ya sea por un soborno o por un capricho, lo que antes parecía justicia se torna en injusticia. Aquí la más bella es el criterio. Distorsionar ese criterio es violar la justicia, y la justicia requiere aplicar las reglas de forma fiel. Ahora, yo traía una estadística aquí, traía esto, hablando del concurso de belleza, de lo que es injusto, porque para mí me parece algo injusto. ¿Cómo una persona transgénero puede ganar un concurso de belleza a una mujer que es natamente mujer y bella? Viene y se quita o se pone para verse
y ganó. Y ganó. Sí, tenemos el caso, aquí traigo varios casos, se llama Brian Guyen. Fue el primer hombre transgénero en ganar un certamen de belleza oficial vinculado a Miss América. Al coronarse como Miss Greatest Dairy 2023, con solo 19 años se convirtió en la primera persona trans dentro de la organización de Miss América en obtener un título. No sabía eso. Yo he oído de Bélgica, que de Holanda. Sí, aquí traigo otro que es de los Países Bajos. En julio de 2023, Ricky se convirtió en la primera mujer transgénero en ganar el certamen Miss Países Bajos, un certamen tradicionalmente femenino con casi un siglo de historia. Al ganar, obtuvo también la oportunidad de representar el país en Miss Universo 2023. Lucía Heredia, en España. En el 2019, Lucía, una mujer transgénero, ganó el título de Miss Mundo Ceuta, siendo la primera transgénero en ganar esta región en la segunda nivel nacional después de Ángela Ponce. Brian, además de los datos anteriores, en otra cobertura se le describe como mujer transgénero que ganó el evento patrocinado por Miss América. O sea que todas estas personas se nos hace injusto, especialmente las mujeres, que un hombre transgénero haya ganado ese concurso. Con eso podemos darnos cuenta de la corrupción que hay entre los jueces, como lo que acaba de leer el hermano, que no es que desbarata en realidad lo original que trae ese concurso. No sé si ustedes se dieron cuenta que también en las Olimpiadas del año pasado, en el un género de boxeadores, el tipo le pegó una paliza a la mujer, que casi la mata. De Argelia. O sea, y todas esas son las injusticias que podemos ver, o sea que ya ese concurso ya no es válido prácticamente, ¿verdad? Ya perdió la credibilidad. Sí, no, o sea que el concurso de belleza ilustra el premio que debería ir a la más bella, en este caso. Originalidad. Sí, sí. O sea, la sustancia del concurso. Sí, pero aquí ya podemos ver que hay un concurso que es injusto. Ese ya concurso ya es injusto, en realidad ya no tiene ningún válido. Él dice aquí que aquí la más bella es el criterio de distorsionar, ese criterio es violar la justicia. Y la justicia requiere aplicar las reglas de forma fiel. Y eso fue lo que nos pasó ahí, ¿verdad? Es lo que podemos ver de lo que está hablando acerca de la injusticia. Tercer párrafo, hermano Oscar, donde dice, por este tipo de razones es que Aristóteles definió la justicia como el dar a una persona su merecido. Lo merecido puede estar determinado por obligaciones éticas o por algún acuerdo previo. Si una persona es castigada con mayor severidad que la requerida por su crimen, el castigo es injusto. Si una persona recibe una recompensa menor a la que es acreedor, entonces la recompensa no ha sido justa. Ok. Aquí dar a cada quien lo que le corresponde, muy útil, pero muy limitado, porque presupone un estándar claro, que es la moral, legal y constructural. Castigar más de lo debido es igual a justicia, premiar menos lo que corresponde es igual a que también es injusto. Un ejemplo, si alguien roba y se le encarcela por un tiempo injustificadamente, que sean unos, como lo que pasa en El Salvador, o pasaba antes, que antes por robarse una gallina le daban 10 años. Y Mauricio Funes, que se robó $300 millones, no le hicieron nada. O sea, ese es el tipo de injusticia que vemos, ¿verdad? Que no Es pareja. Sí, no es pareja. Sí. Vamos ahora donde dice cómo se relaciona entonces el otro párrafo, hermano. ¿Cómo se relaciona entonces la misericordia con la justicia? La misericordia y la justicia son obviamente dos cosas distintas.
aunque a veces se las confunda. La misericordia ocurre cuando a quienes actuaron mal se les da un castigo menor al merecido o una recompensa mayor a la que se han ganado. Amén. Ok, que aquí traemos una definición teológica. Dar a cada uno lo que le corresponde según es un estándar absoluto, en el caso de Dios, su ley y carácter santo. Veamos como referencia Deuteronomio 32:4. Verso 4, Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Aquí la justicia de Dios se ve como perfecta, sin favoritismo, sin error. La justicia significa actuar conforme a la verdad y la ley moral de Dios, sin distorsionar el derecho del interés propio. Miqueas, veamos Miqueas 6:8. El primero fue de Miqueas 6:8. El primero fue de Deuteronomio 32:4. 16. No, Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. O sea que no dar el castigo merecido o conceder un favor que no se merece, movido por su compasión y amor. Veamos ahora el Salmo 103:10. 103:10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Aquí Dios retiene el castigo justo que merecíamos y nos da gracia por la misericordia. O sea que él muestra esa compasión y bondad incluso a quien no lo merece, siguiendo el ejemplo de Dios. Ahora veamos a Lucas 6:36. Lucas 6. 36. 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Aquí ya podemos ver que la característica o la base es estándar absoluta, que es la ley de Dios, y compasión y amor es la misericordia. Que da, dice, la relación con el pecado, o sea que la justicia es lo que la persona merece, y la misericordia es lo que la persona no merece. También la justicia es inmutable, perfecta y recta. Quiere decir que la misericordia es libre, voluntaria y abundante, ¿verdad? Y un ejemplo pues es cuando Dios juzga al faraón en Éxodo 9:27. Y Dios perdona a Nínive, y eso está en Jonás 3:10. O sea que ahí podemos ver la justicia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que cómo coexisten en Dios. A veces pensamos que la justicia y la misericordia son opuestos, pero en Dios no se contradicen. Se cumplen perfectamente a la vez. En la cruz de Cristo, veamos Romanos 3:25 y 26. Romanos 25 y 26. 3:25 y 26. En Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Aquí Dios mostró su justicia, que es castigando el pecado, y su misericordia perdonando al culpable. Aleluya. Jesús tomó la pena
que nosotros merecíamos. Amén. Él tomó esa justicia para que nosotros pudiéramos recibir el perdón y la vida eterna. Eso es misericordia. O sea que ahí van de la mano los dos. Amén. Salmo 85:10. Salmo 85, ¿no? Salmo 85:10, sí. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Amén. Aquí poéticamente muestra cómo Dios no hay conflictos. Su justicia no se sacrifica a su misericordia, ni su misericordia sacrifica a su justicia. ¿Ve? Es el amor de Dios. Podemos tener otros ejemplos que está en 2 de Samuel 12, versos 13 y 14. 2 de Samuel 12, versos 13 y 14. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Entonces dijo David a Natán, porque contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. Ok, aquí hay varias cosas que podemos rescatar. O sea que después de su pecado con Betsabé, David merecía la ley, ¿verdad? Que le aplicaran la ley, pero Dios le perdonó la vida, y ahí es donde ya entra la misericordia, pero le trajo consecuencias, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Justicia. O sea, misericordia más justicia. ¿Por qué? Porque pues murió el niño, pues, todo lo demás que le pasó, ¿verdad? Ahora veamos Lucas 23, 39 al 43, lo que le pasó al ladrón en la cruz. Siempre viendo lo que va de la mano, que es la misericordia y la justicia. Lucas 23, 39 al 43, un poquito de lectura. Del 39 al 43. Sí, son como 4 versos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Amén. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una vez más, aquí merecía la crucifixión este malhechor, ¿verdad? Entonces aquí hubo justicia humana, pero Jesús le prometió el paraíso. Aquí entra la misericordia divina, ¿verdad? Siempre va de la mano. Otro ejemplo, Nehemías 9:31. Nehemías 9:31. Nehemías. Dice más, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Una vez más, aunque habían quebrantado el pacto repetidas veces, Dios no los destruyó. ¿Verdad? No los destruyó por completo. Entonces aquí vemos en acción, una vez más, la misericordia. Pero sí permitió castigos y disciplina, ¿verdad? Que ahí es donde entra la justicia. Amén. Claro que ese es su atributo, que no Sí. puede obviar sin ningún. Aplicar justicia, tratar a todos con equidad, decir la verdad, defender en lo correcto, ¿verdad? Aplicar misericordia, perdonar, ayudar al necesitado, no actuar solo según lo que el otro merece. Ahora, otro ejemplo real, digamos, es la de un juez que puede declarar culpable a alguien, es justicia, ¿verdad? Pero recomendar una pena reducida considerando su arrepentimiento, misericordia. Estuvo ahí, ¿verdad? O sea, en la vida cristiana podemos corregir el pecado
justicia, pero con un corazón que busca restaurar misericordia. Ajá. Amén. Veamos el siguiente párrafo donde dice Dios templa su justicia con misericordia. No sé si la hermana Ana Carolina. Amén. Dios templa su justicia con misericordia. Su gracia es esencialmente un tipo de misericordia. Dios es misericordioso hacia nosotros. Amén, aleluya. Cuando no nos castiga como nos correspondería. Y cuando recompensa nuestra obediencia, aún teniendo en cuenta que le debemos obediencia y que por lo tanto no mereceríamos ninguna recompensa. Dios siempre tiene la voluntad de ejercer su misericordia. No está obligado a ser misericordioso. Se reserva el derecho de ejercer su gracia de acuerdo a su voluntad. Por eso le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:15. Amén. 9:15. Leamos Romanos 9 del 10 al 18, está interesante. No depende del que corre ni Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo al mayor, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Hasta dónde leemos? Hasta el 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Amén. Aquí Pablo está explicando la soberanía absoluta de Dios, ¿verdad? En la elección y la salvación. Él usa ejemplos como el de Jacob y Esaú, mostrando que antes de que naciesen y sin haber hecho nada, ya sea bueno, ya sea malo, Dios ya había decidido su propósito, ¿verdad? En el verso 15, Pablo cita Éxodo 33, 19, cuando Moisés le pide ver la gloria de Dios después del pecado del becerro de oro. Dios le responde con que le va a mostrar misericordia a quien Él quiera, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de explicar. Aquí el doctor R.C. Sproul subraya este verso de que demuestra dos verdades clave, que es la misericordia no es una obligación, ¿verdad? Dios no debe mostrar misericordia a nadie. La justicia de Dios exige castigo por el pecado y la misericordia es voluntaria. Si Dios decidiera salvar a nadie, seguiría siendo perfectamente justo, porque lo merecemos, ¿verdad? Tenemos como referencia el Salmo 51:4. ¿Cómo hemos visto ese salmo últimamente? Salmo 51:4, ¿verdad? Donde dice: contra ti solo he pecado, para que seas reconocido justo en tu palabra. 51:4. Que es una realidad, ¿verdad? Sí. Nadie, no podemos exigirle nada a Dios, Él es soberano. Sí. Aquí tenemos otro ejemplo de la vida cotidiana, ¿verdad? Que si un maestro sorprende a toda la clase copiando a la hora de un examen, puede castigarlos a todos justamente, ¿verdad? Pero si decide perdonar a algunos, no está siendo injusto. Está siendo misericordioso con unos y justo con los demás. Ve cómo va de la mano la cosa, en balance. O sea que el énfasis en del que yo tenga misericordia, como dice su palabra, y del que yo me complazca, muestra que Dios es quien decide. Aquí no es que nosotros, ¿verdad?, tengamos la última palabra, no, es Dios el que decide. No la voluntad ni el esfuerzo humano.
¿verdad? Esto refuta la idea de que Dios elige a quien muestra misericordia en base, no en base a méritos, imagínense, sino que como lo que le pasó al malhechor, ¿va? No porque él era malhechor en mérito, no, es porque él quiso salvarlo. Ahora, si Dios fuera injusto, estaría obligado a mostrar misericordia a todos o a ninguno, pero la Escritura muestra que su misericordia es libre y selectiva. La justicia se aplica a todos los que reciben lo merecido, y la misericordia se aplica a algunos que no reciben el castigo que merecen. Una aplicación teológica, podemos ver que nadie puede reclamar esa misericordia. O sea, que un acusado no le puede decir al juez, le pido que tenga misericordia, no, ¿verdad? Nadie tiene derecho a eso, ¿verdad? Cuando recibimos lo que recibimos, ya sea que venga la misericordia, es porque es un regalo de parte de Dios. Gracias. Amén. Nos lleva a la gratitud profunda, porque si Dios nos ha salvado, fue únicamente por su gracia. Amén. Y el 4 que leímos, también, porque acá dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero acá dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y temido por puro en tu juicio. Amén. Temido por puro. Amén. Esa es la O sea, justicia. que es justo Sí. O sea que ahí nos libra de la arrogancia espiritual, ¿verdad? No somos salvos por algo que hicimos, sino que porque Dios así lo quiso. ¿Verdad? No es por mérito propio, como estábamos estudiando ayer. Sí, ayer mi esposa lo que decía de la conciencia, Sí. como hay gente, y me puse a buscar después porque me interesó, que si no es Dios, escuchemos bien, hermano, esto va para todos. Amén. Si no es Dios en su misericordia, que por medio de su Espíritu Santo nos abre el corazón para entender que es real, que es verdad y que es mentira, ahí siguiéramos en esa Ahí estuviéramos. falsa doctrina. Ahí estuviéramos. Fue Dios que tuvo misericordia, no fue la sabiduría, la inteligencia, el esfuerzo, no. Fue Dios que tuvo misericordia de nosotros, que nos abrió los ojos para poder entender que lo que estábamos practicando antes era una ofensa, es una ofensa para Él. Amén. Ahora, sufrimos consecuencias por habernos metido en cosas así. Y ahí es donde ya entra la justicia. Bien. Hay un versículo de Deuteronomio dice que el Señor no tendrá por inocente al culpable. Al culpable. Amén. O sea, pero él también dice, en Hebreo dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. La verdad es justicia también. Amén. Hace La- justicia. La justicia de Dios nunca exige que Él sea misericordioso. Si Dios fuera estrictamente justo con todos hasta ahorita estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sí, o sea que la maravilla no es que Dios no Ni tenga el misericordia de bendito, todo, La primera de cambio. sino que tenga misericordia de alguien. Imagínate la salvación por gracia. La justicia de Dios reclamaba que ser satisfecha. ¿Y quién pudo satisfacer esa justicia? Jesucristo nada más. Bueno, El que no tuvo pecado por nosotros hizo. Él nos hizo justos. O sea que todo recayó en Él. Todo. Así es. Jesucristo se llevó todo. Todo recayó en Él. Ok. Entonces, hermano, si quiere leer el próximo párrafo donde dice las personas suelen quejarse. Las personas suelen quejarse de que Dios no es justo porque no distribuye su gracia o su misericordia a todos por igual. Nos quejamos de que si Dios perdona a alguien, está entonces obligado a perdonar a todos. Sin embargo, ya sigue. Sin embargo, vemos claramente en la Escritura que Dios no trata a todos del mismo modo. Dios se reveló a Abraham de un modo como lo hizo con los otros paganos en el mundo antiguo. En su gracia se le apareció a Pablo en el camino como no se le apareció a Judas Iscariote. Pablo recibió la gracia de Dios. Judas Iscariote recibió su justicia.
La misericordia y la gracia no son formas de justicia, pero son actos de injusticia. No son actos de injusticia. Si el castigo de Judas hubiese sido más severo que que merecía, entonces habría tenido motivos para quejarse. Pablo recibió la gracia, pero esto no significa que Judas tenga también derecho a recibir la gracia. Si la gracia debe ser exigida a Dios, si Dios está obligado a manifestar su gracia, entonces no estamos hablando de la gracia, sino de la justicia. Amén. O sea que este es un problema del ser humano, ¿ah? Donde dice que si Dios es injusto, ¿por qué no trata a todos por igual? O sea, siempre hemos visto esa queja. Siempre. Sí, esa es la imperfección, ese es el estado pecaminoso en el que estamos. Ya, que Estaba viendo, no sé, estaba viendo una observación porque pone de ejemplo a Judas. ¿Verdad? Judas Iscariote ya venía de estar con Jesús, ¿verdad? Y no entendió. Entonces Señor hace justicia en él, ¿verdad? Y con Pablo no lo conocía personalmente, ¿verdad? Entonces tiene misericordia de él, porque no lo conoce, pues por eso andaba haciendo lo que él quería hacer, ¿verdad? Entonces en este caso él dijo que me conozca, a ver qué tal. sí, esta es una confusión entre justicia e igualdad, ¿verdad? Que siempre pasa, ¿verdad? Pero la igualdad es igual a que todos reciben lo mismo, toditos. Y la justicia es que cada uno recibe lo que merece según su estándar recto, según como él anda. Y la misericordia es que algunos reciben más de lo que merecen y eso no es injusto, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decir. Como por ejemplo, una vez más, si un juez le da la deuda a 3 personas y deja que 7 paguen, o sea que no ha sido justo, ¿verdad? Con los 7 simplemente ha sido misericordioso que con los otros 3. La injusticia sería no castigar a un culpable o castigar a un inocente. En la Biblia nos enseña que Dios no trata a todos de igual manera. En la salvación, en Romanos que leímos en el 9 del 15 al 16, Dios tiene misericordia de que Él quiere según lo que Él quiere, así Él lo hace. Vean, no podemos nosotros decirle a Dios, como por ejemplo, a veces oramos por salvación de algún ser querido, algún familiar, ¿verdad? Pero de una manera a veces lo hacemos hasta como exigiéndole a Dios, Señor, te pido que, ¿verdad? Se nos olvida que al final tenemos que decir, pero que no sea yo, sino que sea tu voluntad, ¿verdad? Hermano Ronnie, algo que yo he visto ahorita con esto de que hay bastantes procesos que están siendo llevados a las cortes y es como se ha vuelto como una guerra entre una corte y una ciudad y la otra y están luchando, pero lo que yo veo ahí que hay corrupción de los dos lados que están dictando sentencias de acuerdo a su forma de pensar, ideologías, pues corrupción. Sí. Pero en Dios, algo que yo veo que la justicia de Dios es uno de los atributos que Él no comunica a nadie, Él son lo que lo hacen a Él y todo parte de su santidad. Entonces, cuando Él es justo y cuando Él es misericordioso, eso viene de Él, de parte de su santidad. Amén. Es un dictamen basado en su carácter, no como la conveniencia, como un juez terrenal, ¿verdad? Sí. Qué lindo eso. Sí, es lo que estábamos viendo acerca de la corrupción, porque hay jueces que se venden. Sí, se venden. ¿Verdad? Y eso es lo que estábamos viendo en el certamen del concurso de belleza. ¿Cómo no le han de haber pagado a estos jueces para que un transexual haya ganado? O sea, y en muchos ejemplos sí. Hay demasiada corrupción, pero en Dios Él no puede venir a ejercitar su justicia basado en corrupción. No, Él todo parte de la santidad de sí. Él. Amén. Entonces cuando Él juzga a alguien y cuando Él es misericordioso con alguien, lo hace basado en su santidad. Él no puede venir a hacer algo debajo de la mesa, Amén. algo cochino. Amén. Sí. Así es. Eso nos da confianza. Amén. Sí. Veamos en el libro de Efesios 1, capítulo 1, versos 4 y 5.
Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa es la clave. Esa es la palabra clave. Según el puro afecto de su voluntad. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Aleluya. Amén. Según Veamos ahora Juan capítulo 6, dos versos, el 37 y el 44. Juan, gloria a Dios. El día de Romano está leyendo. Le dirá el vaso al alfarero porque me dice así. Bueno, eso es lo que pretende el ser humano. Juan capítulo 6, dos versos, el 37 y ahí nos saltamos al 44. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. 44, hermano, perdón. ¿Perdón? El 44. 44. ¿Es Juan 6? Sí, 6. El primero es el 37. 37 y el segundo es 44. Ninguno puede venir a mí. Todos pueden venir a mí si damos más diezmos, dice Maldonado. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ay, Amén. esta señora estaba diciendo el otro día que ella te mete a la fuerza por medio de los diezmos al cielo. Qué tremendo, hermano. ¿Usted la escuchó? Sí, hemos oído eso. No, y Maldonado dice, él es verdaderamente la vida verdadera. Maldonado dice. Qué ¿Cómo puede tremendo. estar tan equivocada? Y ahí en la iglesia está, es la vida verdadera, la verdadera. Bienvenida, Lorena. Y nosotros vamos viviendo, Amén. ¿qué más queremos? Híjole. Veamos ahora una vez más la justicia y la misericordia de Dios en Éxodo 12, versos 29 y 30. Dos veces más hijo del diablo. Éxodo 4, perdón. Capítulo 12, versos 29 y 30. Y aconteció, Éxodo 12, 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. O sea que aquí Dios juzga a Egipto matando todos los primogénitos, pero salva a Israel. ¿Ves? Ahí adentra la misericordia. Hace justicia. Sangre de Él le dio Y una salva a advertencia, Israel. como un pacto que estaba él. Yeah. Sí, hay varios ejemplos. Tengo otro, el de Josué 6. Josué capítulo 6. Que ese versículo, hermano, porque si usted mira Israel, la actitud de ellos cuando salieron fueron peor que los egipcios Sí. todavía. Sí, y más sin embargo tuvo misericordia de ellos. Leemos eso, ¿Seis leemos cuánto, como el amado? Señor Sí, se Josué 6, 21. amarga. 21 al Hasta tú, 25. Tú que sacaste ese pueblo le echas muy sencillo. Tú que sacaste, dijo, ¿no? Josué 26, 21 al 25. Gracias, Señor, aleluya. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab,
a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 25. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Amén. Una vez más se vuelve a repetir. Y no solamente eso, brother, esa mujer, de ahí viene ella es la descendencia de Cristo, de ahí Amén. viene el Señor. Amén. Imagínense. Amén. Pero mire cómo Sí, amén. cómo destruyó a Jericó y salvó a la familia de Rahab. ¿Ve? Ella Justicia, dijo, "Solo he misericordia. oído", dijo, lo que tu Dios ha hecho, que abrió el mar, dijo, y él, o sea, Tenía conocimiento. Tenía ella el exacto, conocimiento, solo, sí. o sea, ya, Pero fue por gracia, sí. amén. Aleluya. Vemos otro ejemplo, Lucas. Lucas, capítulo 4. Versos 25 al 27. ¿Cuál? Bien. Versos 25 al 27. Y en verdad dice, os digo que ¿Cuál? muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28 años. Al oír estas cosas, Sí. todos en la sinagoga 27. se 27. llenaron de ira. Hasta el 27. No, hasta el 28, Ah, no, hasta el 28. Bueno, aquí Jesús mismo dice que en tiempos de Elías y Eliseo, Dios envió los profetas a todos, ¿verdad? Y a personas específicas. Y aquí podemos ver una vez más que Naam, No Sí. beneficiaron a los judíos, sino que a los otros, a Tenía la Serpa, viuda de Sarepta de a Sidón. Sarepta y a Naam, sí. Naam, el sirio, El sirio, que imagínense. los tenían a ellos, ¿cómo dice? Bajo la bota. Imagínense. O sea que Dios, hay tantos ejemplos, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Eh, Otro ejemplo es el de Mateo 5:45, donde dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿verdad? Pero no da las mismas oportunidades, ¿verdad? No da las mismas oportunidades, dones o salud a todos, pero sí sale para todos, ¿verdad? Hechos 16, del 6 al 10. Veamos ese Hechos 16, del 6 al 10. De hecho, Hechos 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, decidieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la imagen, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por ciento que Dios nos llamaba para que les anunciásemos El el Evangelio, Evangelio. que aquí podemos ver que el Espíritu Santo guía a Pablo, ¿verdad? A otras regiones, no donde iba, sino que no, vas para este lado. A Jonás le pasó eso también. Así, y le impide, No, ¿verdad? le dejó nada. O sea que no todos reciben el mismo alcance del Evangelio al mismo tiempo, no todos. Es la voluntad de Es Él. la voluntad de Dios. Como de Romano. Ok. Jonás. quitar el dormido abajo. Gloria a Dios, gloria a Dios. R.C. Sproul dice que todos merecemos el juicio, Así es. ¿verdad?
Cuando Dios salva a alguien no es porque sea mejor que otro, sino que porque Él ha decidido mostrar gracia Amén. en esta persona. Si Dios tratara a todos de forma absolutamente igual en cuanto a la salvación, nadie sería salvo. No estaríamos aquí, ¿verdad? Porque todos recibiríamos la justicia, no misericordia. Ahí sí ya que Y Dios no sería malo en hacer eso. no, porque está haciendo lo justo. Sí. Es la justicia de Dios. Es lo que está pasando ahí. Ok, vamos a ver qué más tenemos aquí. O sea que en conclusión nadie puede decidir que el rey fue injusto. No, él hace justicia. Dice, hermano, aún en la misericordia, cómo Dios nos salva. Él no viene y agarra los pecados de nosotros y los mete debajo de la alfombra No. o los entierra. No, Él los carga ¿sobre quién? sobre su Cristo. Hijo. Imagínense, hermano, cómo es la justicia de Dios. Que tiene que ser saldada esa deuda. Dice antes de llegar al 21 de 2 de Corintios, no tomando en cuenta sus pecados. Eso precisamente íbamos a conversar ahorita, que no debemos agradecer a Dios, no nos trata que según nuestros pecados. O sea que, bueno, veamos el Salmo 103.10. Salmo 103.10, veamos. Ahí está mejor explicado. Mejor cantémosla. El Salmo 103.10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Ahí está. O sea que no nos trata según nuestros pecados. O sea que la queja, Dios no trata a todos por igual. Revela que creemos que merecemos algo bueno, pero la Biblia dice que el único que merece, lo que merecemos, es el juicio. O sea que lo asombroso no es que Dios nos salve a todos, sino que Él salve a alguien. Mira, eso es lo asombroso. Y el 12 dice, porque está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Amén. Hermano, ese Salmo 103. La famosa conversación que tuvo Spurgeon con aquella mujer que llegó reclamando que por qué Dios salva a unos y condena a otros. La mujer enojada le preguntó eso a Spurgeon y dice, Spurgeon, no tengo problema en eso, lo que a mí me asusta, dice, ¿por qué salva a algunos? Dice. Si todos deberíamos estar en el mismo... No, Es cierto. ¿Por qué aborreció a uno y al otro amó? Sí. Eso yo lo entiendo, dice, porque yo no entiendo es por qué amó a ¿Por qué algunos y no a todos? ¿Verdad? porque Sí. todo merecía. Ok. Amén, gloria a Hermano, Dios. si quiere leer el próximo, donde dice bíblicamente la justicia, el próximo párrafo. A ver, bíblicamente la justicia se define en términos de rectitud. Cuando Dios es justo, está actuando con rectitud. Amén. Abraham le preguntó a Dios una pregunta retórica que tiene una sola respuesta obvia. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? De la misma manera, el apóstol Pablo hizo la misma pregunta retórica. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. De ninguna manera. Esta palabra de rectitud, la hermana Ana estaba explicando algo el otro día, nos estaba explicando acerca de la regla, ¿no? Que le estaba enseñando a los niños. Y cuando estaba leyendo esto me acordé yo acerca de la rectitud, del ejemplo que puso de las reglas. No sé si lo pudiera compartir con los hermanos de lo que le enseñaron a los niños. Sí, el Señor, como estamos hablando de los 10 mandamientos, una regla, y ya la tenía la regla en la bolsa. Y le digo a los niños que tracen una línea, les di un papel donde aparecen una figura, ¿verdad? Y la figura se miraba por el otro lado y le digo yo, haz esa línea como recálcala, ¿verdad? No. Y trató y lo hizo más o menos. Ahora le va a agarrar una regla. Y el Señor siempre habla a mi vida primero antes que al alumno, ¿verdad? Entonces vi yo que a la niña y agarró la regla para trazar la otra línea que se veía ahí y no le salió bien porque no agarró bien la regla. No. Y es bien importante para mí, me enseñó el Señor algo que nosotros también debemos de
agarrar bien las reglas, ¿verdad? Porque si no, se le mueve a uno para hacer la línea derecha. Bien bonita la enseñanza, me gustó, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos ahí están, pero si nosotros no las hacemos como dice la palabra de Dios, no nos va a salir bien, nos va a salir todo, ¿verdad? El Señor siempre nos va a guiar, ¿verdad? Pero vamos a tener problemas. Así es de que me enseñó algo bien bonito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Estábamos viendo el hermano leyó este versículo, Génesis 18:25, donde dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. O sea que aquí como que Abraham estaba reclamando a Dios, ¿no? Sí, lo está. Y qué atrevido que fue Abraham, porque era con la situación de Sodoma y Gomorra. Sí, que le empieza diciendo que si hubieran 50 justos, destruiría siempre. Y ahí le dice el Señor, no, pues si hubieran 50, pues no lo hago. No buscar 50. Y ahí le dice 45, y así le va bajando la cuenta. Sí. Pero total de que, o sea que aquí claramente Abraham intercede por Sodoma, pero no le impone a Dios un estándar externo, apela al carácter de Dios. O sea que la idea central es que si Dios es el juez de toda la tierra, entonces todo lo que Él hace es recto por definición. No, pero lo que miramos ahí con Abraham, ahí como sabiendo que él es Pues sí, omnisciente. claro. O sea, hay una intención ahí, porque ya eres Dios, pues, ¿no? Y dice, ok, pues él ya sabía que no había nada, pero a ver, vamos a dejar que... Vamos a ver si es Vamos a cierto. escucharlo, Sí, como vamos a dice, ver si es vamos a cierto, escuchar. como quien dice. O sea, negocia con él, Sí. pero nada. Pero qué atrevimiento, o sea, digo, wow, como Creo que mirará, hermano, que en medio de eso también creo que hay como una reverencia, creo, de parte, o que pareciera así, ¿no? Sí. Como medio atrevido. Porque como dice, como le decía, si tú no vas, yo no voy, decía. Sí. Así le hablaba a Dios. Yo, oye, ¿qué haces ahí? Ya, levántate y camina, le decía a Dios. Pero a mí parecía curioso, parecía Sí. no ver eso. Sí. Yo tengo otro ejemplo y vuelvo a Jonás. Jonás le decía, pero es que yo ya sé que tú le tienes misericordia y por eso es de que, y ellos han sido malos, y esto, Bueno, o sea, tenían esa forma de hablarle a Dios bien fuerte también, ¿verdad? Eran bien especiales. Y esa es la calabaza también, la calabacera, ¿no? Que el gusano le come y Sí. le cae el... Sí. Y se enoja. Se enoja todavía. Y pues era el más bravo de todos. ¿verdad? Aquí Arthur Sproul dice que no es que exista una ley por encima de Dios, sino que Él es la medida. Amén. O sea, como, ¿me entiende? Como que le estaba cambiando. ¿verdad? Por eso Abraham puede orar audazmente y a la vez con reverencia, confía en que Dios no mezclará al justo con el impío injustamente. ¿verdad? Ella conocía a cada persona. Y si volvemos a ese Efesios 1:4, donde dice, según nos conoció en Él antes de la fundación del mundo. Dice, antes de que existiera todo. Entonces no es por méritos No. que ya Él vio, como yo sinceramente pensé esto hace muchos años al comienzo. Nadie me había mostrado. Y decía yo, gracias Señor, que... Y en mi mente, en el subconsciente decía, es que Dios vio algo. Sí, en mí. ¿Ah? Busca uno qué es lo que hice. Sí, Quiero ver y qué será es. por esto, porque sí, yo me la estoy ganando eso. Inconscientemente Sí, uno la ignorancia, claro, ¿verdad? claro. Pero le doy gracias a Dios que no fue por obras, porque si no estuviera perdido todavía. Sí, Así es. amén. El 1 Pedro también, 1:1 dice, elegidos según la presciencia Amén. de Dios, Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados por la Amén. sangre de Jesucristo. Gracia, paz, o sea, multiplicadas. Presciencia, reconocimiento. Amén. O sea que la justicia no es algo que Dios aprende, sino que es lo que Él es. Eso es lo que es, esa es su esencia.
Cuando juzga, juzga con bien. Cuando perdona, no viola su justicia, porque su misericordia jamás contradice su rectitud. Es igual, ¿verdad? Ok, Romanos... Hermano, y esta situación de que, porque una vez me preguntaron esto, y yo sé la respuesta, ¿verdad? Pero me dicen, si Dios es bueno, dice, ¿por qué el mundo ahora va peor? Dice, ya viste que Dios no existe. A Dios no le importa, a la humanidad no le importa nada porque Él no existe. Y yo le dije a esta persona, ¿sabe una cosa? Le digo, al revés, porque lo dice segunda de Pedro 3, Él es paciente. Pues en ese caso, ahí fue donde muestra su paciencia y su misericordia, donde le dice, si hubiesen 50, todavía le tiene paciencia. Bueno, vamos a ver si hay 50, de ahí le baja a 45, de ahí a 40, más, y sigue él teniendo paciencia. Que si en las primeras de cambio le hubiera dicho, no, va a descender fuego del cielo y todo esto se va a morir. Pero más sin embargo tuvo paciencia, tuvo misericordia. Sí, es paciente, dice Sí. Él. Ahí se nota la lentitud, va lento para la ira Sí. y grande en misericordia. Yo le dije a esta persona, se puede estar dilatando y dale gracias a Él que se está dilatando porque te está dando oportunidad a ti. Aprovecha, hoy es el día de salvación. Sí, porque si fuese así, con vos va a empezar. Porque como una impresión, hermano, que miré que había un señor que se estaba cortando el pelo, no sé si lo vieron, pero y le dice, oh, gracias, le dice después que le corta al señor y le dice, gracias, que Dios te bendiga, le dice al peluquero. Y agarra y le dice, no, Dios no existe, le dice, si Dios existiera no hubiera tanta gente así que se está muriendo y la guerra. Entonces se va el otro, pues se queda como, el día lo dejó así, entonces se va, sale afuera y ve a un mendigo ahí, así con la peluca hasta por acá por los hombros, un hombre, todos, y él entra con el pelucón ahí, los peluqueros no existen, le dice el mismo a la peluca, no, pero sí existe, acá estoy yo, dice, eso es lo que pasa, le dice, pues, le dice, sino que ellos no quieren venir a mí, eso es lo que pasa con el mundo, dice, no quieren venir a Dios. Sí, claro. Real es. El mundo no quiere nada Sí, de Dios. es así, Pues vamos a ir resumiendo ya, donde dijimos que la justicia es igual a dar a cada uno lo que se merece según su estándar de Dios, ¿verdad? La misericordia es igual dar mejor de lo que es merecido, pero por pura gracia. Y Dios no debe misericordia a nadie. Amén. Si la concede, no es injusto con los demás, ¿verdad? Sino que reciben lo que es justo, ¿verdad? Con conclusión, a nadie se le hace injusticia, uno recibe justicia, otro misericordia. Injusticia, ninguna. Eso está en Romanos, como lo vimos. Dios no paga por alto el pecado. O sea, no lo deja pasar. Su justicia exige la paga, que dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Dios satisface su justicia en Cristo. O sea que en la cruz Dios muestra Aleluya, que es gloria a justo Cristo Jesús. y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que ahí Dios fue justo, ¿verdad? Exclusivo es. Amén. El creyente no se le quita la culpa porque, así como por arte de magia, ¿verdad? No, sino que fue cargada en Cristo, como lo dijo el hermano anteriormente. Todo recayó en Él. Por eso cuando Dios salva no es injusto, es misericordioso, ¿verdad? Amén. Y justo a la vez. Y vimos el problema que hubo en Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Que Él destruye toda esa ciudad, pero también fue paciente, fue misericordioso, esperando a ver si habían por lo menos unos cuantos y Él no lo destruiría, ¿verdad? En Romanos 9, 17, 18 y dice también que Dios endurece judicialmente a quien ya resiste, o sea que no hay o sea que como lo que le pasó al faraón que vino y endureció su corazón, ¿verdad? Judas también. Judas también. También el obrero de la viña, que donde el dueño no es injusto con quienes paga
lo pactado, sino que hace justicia y es libre de ser generoso con otro. Eso se llama misericordia, ¿verdad? O sea que todo eso es importante que lo miremos. Dios es la norma, no responde a un código por encima de él. Él es como él tiene que ser. La acusación de injusticia nace de confundir la igualdad. Y eso es lo que los filósofos no entienden, ¿verdad? En el juicio todos reciben justicia, en la salvación algunos reciben misericordia. La cruz resuelve la tensión. Dios castiga el pecado y perdona al pecador en Cristo. Y en resumen, ya para terminar, vemos que la justicia consiste en dar lo que se merece, número 1. Número 2, la justicia bíblica está relacionada con la rectitud, con actuar con justicia. Y número 3, la justicia cae fuera de la categoría de justicia y es una violación a la justicia. La misericordia también cae fuera de la categoría de justicia, pero no es violación a la justicia. Entonces aquí traía un resumen, yo ya con esto también termino. Aleluya, gloria a Dios. Donde dice que la justicia demanda dar cada uno lo que merece. O sea que la justicia de Dios significa que Él da a cada persona lo que justamente corresponde. Para el pecador lo justo es el castigo por su pecado, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. La misericordia, en cambio, no da lo que la persona merece, sino que lo libra del castigo. La clave aquí es la misericordia, que no contradice la justicia, porque la justicia sigue siendo satisfecha, no ignorada. El doctor Sproul enseña que Dios no está obligado a mostrar misericordia a nadie, y si así fuera, ya no sería misericordia, sino justicia, lo que acabamos de hablar, ¿verdad? En la cruz, Dios no pasa por alto el pecado. Ahí la justicia fue plenamente satisfecha en Cristo. Él pagó por nuestra iniquidad, ¿verdad? En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Verdad? Así cuando Dios muestra misericordia al pecador, no está violando su justicia, porque esa justicia ya fue cumplida en el sacrificio de Cristo. Aleluya, así es. Amén. O sea que aquí ya para terminar, la justicia no existe que Dios, la justicia, perdón, no exige que Dios sea misericordioso con todos. Cuando Dios muestra misericordia, la justicia no es anulada, porque Cristo ya cargó con la pena del pecado. O sea que no la pasó por alto, sino que en Él descargó toda su ira. La misericordia es un acto soberano de gracia, no una violación de la ley. Es un acto de gracia. Amén. Amén. Ya con eso terminamos, hermanos. Interesante lo que es la justicia de La Dios. justicia no es... ya terminé. Gracias, Señor. Amén, Aleluya. amén. Amén. Me decía, Pues terminamos con una oración, hermanos. Si Dios nos, si cumple nos, toda justicia, sí. Mi hermano, yo no entiendo, hay gente, mi esposa lo ha dicho muchas veces esto. Hazme justicia, hazme justicia. La gente no sabe, no entiende. Gloria a Dios a estos estudios porque Sí, necesitamos entender que nosotros no queremos justicia. Necesitamos su misericordia. amén. Si recibimos justicia, ¿qué es? Como dijo usted, hermano pastor, es condenación. Condenación. Pero hazme justicia. ¿Quién merece? ¿Quién puede exigirle a Dios que haga justicia, especialmente contra otro pecador? Sí. En vez de decir, ten misericordia de él, de ella, como la tuviste de mí, Señor. ¿Qué? Sí. Al final- amén, al gloria a final Dios, dice hermana Luz. Perdona el pecado y el pecador. A ver, ella lo tiene. Dice... Perdón. Es que estaba... Poner en la otra. La justicia no exige que Dios sea misericordioso con todos. Cuando Dios muestra misericordia, la justicia no es anulada, porque Cristo ya cargó con la pena del pecado. O sea que, Pero hay antes de eso. dice, la misericordia es un acto soberano de gracia, no una violación de la Él ley. perdona Él condena. el pecado y el pecador que lo dijiste. O sea, la dos. Él condena el Creo que la otra hoja que y volteaste. con el pecador. Sí. Ah, No, es que el de abajo, Porque el de hay gente abajo. que dice, no,
El de abajo. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y al final el pecador Sí, es el que se va al aquí está. infierno. Cristo ya cargó con la pena del El pecado pecado. se queda. Ah, qué mamón. Este hermano se me está copiando la prédica. A veces Gloria a pasa Dios, eso, a que aleluya, siempre hablamos aleluya. cosas que siempre va a aparecer. Es bueno. Sí. Dios es bueno, sí. Gloria Sí, a pero Dios. como podemos ver, Gloria a ¿vale? Dios. Como podemos ver de que la justicia, que Dios siempre hace justicia y de la mano va la misericordia. ¿Verdad? Ahí eso es lo que podemos ver. Cargó todos nuestros pecados sobre Cristo, Por un justo. por un justo, Sobre el justo que mas sin ama. embargo tuvo misericordia con nosotros. ¿Verdad? Y eso es lo que podemos ver. Mira, hermano, 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos Destituidos de la gloria de Dios. Pero mira el 24: siendo justificados Justos. gratuitamente por su gracia mediante la redención que es el Cristo Jesús. Amén. Aleluya, gracias, Señor. Ahí está. Eso es todo. Gratuitamente. Mira, te voy a enseñar este que siempre me gusta, Gálatas, de 2:6 dice: con Cristo dice, Con Cristo estoy justamente crucificado. no, mira, 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo En mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Conmigo. Pero ahora mira el 21, no desecho, dice, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Ahí está. Tremendo, Dios. No, Tremendo. para que ya Para cerrar con broche de oro. callarse la boca. Sí. La salvación fuera por la ley. Nadie es Es salvado. algo imposible. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Yo estaba oyendo un testimonio de un ex adventista, donde él estaba dando como testimonio de que todo el tiempo él creó, pensó, porque así se lo enseñaron, que todas las personas que guardan el sábado iban a ser salvas. Ah, su máquina. Y cuando él empieza a leer todos estos versos, que por gracia son salvos, donde lee Colosenses 2, donde le dice que nadie os juzgue por el día de reposo, ni lo que hay de comer, ni lo que han de beber, porque hasta eso les prohíben. La Y cosa. son una gente bien sana. ¿eh? Sí. Entonces él pensaba que por todo eso se iba a salvar él. No, el testimonio de él fue tremendo, dice que Aleluya, gloria a Dios. se echó de enemigo a su mamá, a su papá, a su Tuvo familia. misericordia de él. Sí. Y los adventistas no se pueden hacer transfusiones de sangre. No, ¿Cómo no? Yo sí. Sí. ellos, sí, Son los otros son los que no. No, que los Testigos. adventistas también. Ah, también. Yo sabía. Bueno, ahí en Perú, Ajá. yo proveía a la clínica adventista, porque tenía su clínica. Ujú. Y ellos me decían de que no hacían transfusión. Estos son los que tú- Ay, Dios mío, Sí. Qué bueno que Oraban Dios- para que lo cure, que la sangre no, que la sangre está la vida, que no le puede, no sé, que hay qué bueno. proteínas bien torcidas, ¿no? Amén. Pero también los testigos de Jehová son muy Sí. delicados para todo eso. Los testigos de Jehová, dices tú, esos son Sí. los que no hacen. Sí, ellos. Oye, Pues oramos entonces, hermanos, ya para terminar. Aquí están algunos pasajes que también podríamos ver, pero ya se nos pasó el tiempo. Aleluya. Vamos a orar para concluir. Amén. Señor Padre, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor, por este estudio, Señor. Por la grandeza, Señor, que podemos ver que esa misericordia que tú tienes para con tus hijos, Señor. Y esa justicia que va de la mano también, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendícela, Señor, bendice a mis hermanos, bendice a los hermanos que han estado conectados, Señor. Sí, amén. Bendice ese estudio, Señor. Padre, en esta hora quiero traer delante de tu presencia, Señor, una petición que la familia está muy dolida por la pérdida, Señor, de su madre, Señor, que ha fallecido, que te pido que les des la fortaleza, Señor, a la familia Valenzuela. Que seas tú, Señor, confortando esos corazones. Pedirte también, Señor, por
un miembro de la familia, por Rina Mercedes Valenzuela también, que está muy mala en el hospital. Señor, solo un milagro, Señor, puede salvarla. Pedirte, Señor, que si es tu voluntad, que la sanes. Si es tu voluntad, ella se va a levantar de esa cama. Pedirte, Padre, por su salvación primeramente, si no te conoce. Envía, Señor, personas que puedan acercársele, Señor, y puedan, Señor, traerle, Señor, palabra de arrepentimiento y pueda venir ahí en fe, reconociendo que hay un Salvador del mundo y puede entregar su vida, Señor. Te pedimos, Señor, por ella y por el resto de su familia, Señor, también, que los fortalezca en esta situación, Señor, que están viviendo. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir una vez más, Señor, y poder aprender de tu palabra. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por los conectados, por todo lo que has hecho, Señor, en este momento, Señor, de poder entender lo que es la justicia, Señor, divina tuya, Señor. Bendice pues este momento, Señor, bendice los alimentos que hemos de compartir. Te pedimos que los bendigas, Señor, reconociendo que todo eso viene de parte tuya y lo recibimos en acción de gracias, Señor. Bendice los medios por los cuales, señores, han de venir a la mesa. No permitas, Padre, que nadie, Señor, de tus hijos vaya a la cama sin haber probado un plato de comida. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. ¿Quiere invitar para mañana? Sí. Les hacemos la invitación, hermanos, para el día de mañana en el 1251 California Avenue. Nosotros somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Tenemos estudios dominical que empiezan a la 1:30 con nuestros hermanos Santiago Robles y nuestro hermano José Luis de la Torre, que están dirigiendo estos estudios de escuela dominical. A las 2:30 tendremos el servicio regular como de costumbre cada domingo. Los invitamos porque el día de mañana estamos de fiesta, estamos celebrando la cena del Señor. Así es. Así que visítenos, venga con un corazón listo y preparado a recibir palabra. Amén. Tenemos escuela dominical de niños también con nuestra hermana Ana Valladares. Así es de que si tiene sus pequeñitos, tráigalos también que van a ser instruidos. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios me los bendiga y los esperamos el día de mañana a la 1:30 en el 1251 California Avenue en Pittsburgh, California. Amén. Dios me los bendiga. Luis.